Bueno, entonces esto es un saludo de corazón para las chicas del Moyano. Mi nombre es Jorge Paolo Antonio. Jorge Pablo Antonio, ya es una costumbre esta de empezar de esta forma. Si vos te tuvieras que presentar, si vos les tuvieras que contar a ellas quién es Jorge Pablo Antonio, ¿qué les contarías? Y bueno, empezaría diciendo que es un catamarqueño que hace 30 años que vive en Buenos Aires, que escribo poesía, que escribo teatro y que escribo novela. Y bueno, estoy viviendo acá, estoy jubilado como docente y estoy muy feliz de estar jubilado porque me da mucho tiempo para dedicarme a las cosas que más me gusta, que son leer y escribir. Quizás la primera curiosidad entonces es esta, ¿qué es esto de ser un catamarqueño en Buenos Aires? ¿Qué trae? Bueno, trae aparejado unas cuantas cosas, como es que uno ha hecho toda o buena parte de su vida y sobre todo su educación, la parte sistemática de su educación fuera de Buenos Aires y llega un poco tarde, entre comillas, llega tarde a Buenos Aires para injertarse del todo en el medio. Entonces uno al final, si al final el injerto prende, uno siempre termina siendo una flor híbrida, es decir, florece pero con matices que lo hacen diferente, que es mi caso. Este catamarqueño en Buenos Aires, cuando va a Catamarca, ¿qué pasa? ¿Qué recupera? Bueno, yo en Catamarca recupero todo porque es como si no me hubiese ido. Yo siempre digo que yo siempre llevo en un bolsillo el bolsillo de mi corazón llevo siempre a Catamarca, ¿no? Soy como un cónsul honorario cuando estoy afuera. ¿Cómo les contarías a las chicas del taller Catamarca? ¿Qué destacarías? ¿Qué les presentarías de Catamarca? Bueno, contrariamente a lo que generalmente se muestra porque está muy cerca de la zona andina, es preandina, yo les contaría que Catamarca tiene una similitud con las sierras de Córdoba, pero con un paisaje mucho más espectacular, porque son montañas, no colinas, son montañas altas, con un telón de fondo de cerros nevados, y adelante tiene pequeños valles con microclimas, es decir, que siempre están en un clima ideal, con ríos de agua transparente, con mucho verde, hay mucho verde, que es lo que no se conoce de Catamarca. También, si tuvieras que presentar al catamarqueño, ¿cómo lo presentarías? Y lo caracterizo siempre como un personaje bastante singular a partir de una frasecita que dicen los catamarqueños. Cuando hace frío, los catamarqueños dicen me hace frío. Es decir, es como si la naturaleza les hiciera cosas a ellos. Es decir, que se ve la importancia, ¿no?, del yo frente a la naturaleza. Es decir, la naturaleza le hace al yo y el yo le hace a la naturaleza. Es una relación dialéctica muy interesante, ¿no? Presentabas también al Jorge Pablo Antonio escritor. ¿Y cómo es ese Pablo Antonio escritor? Bueno, hay un Pablo Antonio que escribe teatro y que entonces cuenta por sobre todo mujeres de su pueblo, mujeres de su lugar, el novelista que cuenta gente de su lugar y gente de otros lugares, y el Pablo Antonio poeta que habla de sus sentimientos y su visión de lo que fue y es la región o el lugar. Siendo que estamos saludando a las chicas del Moyano, me gusta esto de la parte donde Pablo Antonio describe, les habla a las mujeres. ¿Cómo es eso? Bueno, en realidad no es que les hablo, sino que hago en realidad una defensa del género. Y este es uno de mis puntos más fuertes, ¿no? Sobre todo en teatro. Los monólogos son siempre mujeres catamarqueñas de la historia catamarqueña o a través de la historia catamarqueña, desde una india del siglo XV, por ejemplo, XVI, a una docente jubilada, y todas parecen pasar por una misma problemática, que es esa sufrimiento, digamos, que causa el exceso de machismo, por ejemplo. Una sociedad que exudó machismo y que siempre tuvo a la mujer sujeta un poco bajo el pie. Y entonces yo lo que trato de testimoniar y de relatar en mi teatro y también en algunos de mis textos es de qué manera la mujer puede ir encontrando su propio lugar, cómo lo encuentra, a dónde se va para encontrar su lugar, o cómo se queda y dónde se queda, y qué actitudes toma para realmente tener su lugar. La mujer tiene su lugar y en Catamarca la va teniendo. Toda la historia del género, todo el abuso, por ejemplo, del género, el abuso de la mujer golpeada,
casos que todos conocemos y que son comunes a toda Latinoamérica y, ¿por qué no, al mundo? Yo lo que trato de hacer es relacionarlo con mi región, con mi zona y contar cómo esas mujeres o algunas de esas mujeres han reaccionado y han podido vencer todas estas trabas, estos inconvenientes o no, cómo no han podido vencer. Lo ideal es encontrar un justo medio para ver cómo reacciona quien ve esto y darle por ahí una idea o acercarle por ahí un consejo o una visión con la cual puede identificarse y por lo tanto proceder. ¿Cuándo? ¿Por qué te empezó a preocupar esta historia? ¿Cuándo empezaste a seguir este tema de la mujer? Mira, desde muy chico había una chica en casa, trabajaba en casa, pero que venía de los cerros de Santa María, que es en los valles calchaquíes. Y era absolutamente primitiva, vino sin saber escribir, nunca se había puesto zapatos y un poco ¿se apagó? No, nunca se había puesto zapatos o nunca se había puesto zapatillas. Y cuando llegó a mi casa, llegó no en condición de mucama o algo, sino como que se la daban a mi mamá. En Catamarca se decía es una dadita, se la daban, ¿no? Y mi madre un poco se hizo cargo de ella. Entonces empezamos por calzarla, o empezó ella por calzarla, vestirla y mandarla al colegio. Iba al colegio con nosotros y escribía y aprendió a escribir con nosotros a pesar de que era mayor que nosotros. Y esta Hilda Fuensalida, que es de Santa María, de adentro de una zona que se llama Casa de Piedra, en su digamos sencillez nos enseñó muchas cosas, porque por ejemplo suponete sabía prender fuego con piedras, las huayquitas, que son esas piedras blancas. Ella podía encender una fogata y cuando jugábamos ella podía encender una fogata y nosotros calentábamos y hacíamos mate cocido, por ejemplo. Cosas elementales como esas y cosas muy profundas como que lo que para nosotros era un problema terrible, para ella era lo más sencillo. Ella comía en la medida que tenía apetito y cuando ya sentía que estaba satisfecha, guardaba y siempre tenía algo guardado para convidarnos, porque era previsora, era como la sabiduría de la Pachamama, la sabiduría de la tierra. Eso aprendimos, por ejemplo, mujer. Entonces yo empecé a ver cuánta injusticia o cuánto desequilibrio había en el mundo de alguna de esas mujeres, que además aceptaban así era como si había determinismo, es decir, bueno, a mí me tocó ser esto y soy tal cosa. Yo tengo que sufrir porque soy mujer, la voy a sufrir. Y otras no, otras que se fueron rebelando. Y esta Hilda, que aprendió un montón de cosas en mi casa, pero sobre todo porque las aprendió en la escuela pública, las aprendió también de mi casa, empezó a meditar, a reflexionar y decía frases que eran maravillosas, que eran inolvidables, frases profundas frente a algo que le gustaba, por ejemplo. Como por ejemplo decía, yo le decía, suponete íbamos a un lugar de río, y yo le decía, Hilda, mira qué lindo, sí, me lo guardo. Y el me lo guardo era como si ella me estuviera diciendo, tomo con mis ojos una fotografía visual y me la guardo en el software de la memoria, ¿no? Y ella decía, me la guardo, por ejemplo. Me estás contando parte de lo que fue quizás históricamente o en un pasado Catamarca. ¿Y hoy con la mujer qué pasa en Catamarca? Bueno, la mujer en Catamarca ha ido asumiendo su verdadero rol, es un rol matricio, nutricio. Bueno, hay todavía mucha desigualdad, pero hay mujeres, por ejemplo, hay todo un trabajo hecho con las mujeres, a través de las cuales las mujeres finalmente se animan, se atreven a conciencia, a denunciar todo abuso que se cometa sobre ellas y sobre sus hijos, sobre todo, ¿viste? Cuando realmente hay toda una serie de elementos judiciales o legales que las protegen y están aprendiendo a usar esos elementos, esos instrumentos. Eso es fantástico. Y esto en una sociedad que no siempre está a favor de esto de proteger o de cuidar a la mujer, ¿no? Bueno, pero no es el caso de Catamarca. Catamarca tiene características muy especiales.
Por ejemplo, si yo puedo señalar una, si uno lee periódicos de hace, no sé, 6 meses, un año, es notorio la cantidad de ocupas y de ocupaciones de territorio, de construcciones, de semiconstrucciones o de predios que han hecho familias desposeídas. Sin embargo, Catamarca, más allá de librar a Catamarca de toda pobreza que la hay, y de indigencia que la hay, mucha gente ha tenido respuesta por parte de distintas instituciones a distinto nivel. Hablo de lo provincial, hablo de lo nacional, hablo de lo municipal. Han tenido respuesta para su techo, tienen techo propio. Mucha gente tiene su propio techo. Eso es muy bueno, es bueno decirlo. Nos corremos un poco y rescatamos a Pablo Antonio, escritor. ¿Cómo trabaja? ¿Cómo crea Pablo Antonio, escritor? Bueno, yo ahora no estoy dando clases, que me llevaban mucho tiempo en la semana. Dispongo de un tiempo relativamente bueno para sentarme y escribir. Lo más importante para alguien que quiere escribir y que quiere hacer lo que hago yo es tener cierta disciplina. Entonces yo dedico un tiempo determinado y fijado para mi escritura. Escribo, por decir algo, de 9 a 12. Entonces descanso y después, si eventualmente tengo algo más que decir o tengo el envión para seguir, sigo 1 o 2 horas más. Pero es como si diariamente yo tuviese un trabajo y mi trabajo es ese, escribir. A las chicas del taller muchas veces les da curiosidad esto. Quieren saber cuánto de difícil o cuánto de sencillo es editar un libro. Y a ver, en tu experiencia, ¿cómo es eso? Bueno, editar un libro se puede ir desde lo más sencillo, lo artesanal, a una cosa mucho más compleja que es la edición cosida y etcétera. Pero se puede empezar. Editar un libro no es difícil. La empresa es querer hacerlo. Entonces se puede hacer en forma artesanal y empezar de esa forma, y si uno puede ir juntando unos pesitos para ir vendiendo, participando en concursos para validarse. La participación en concursos, el ganarlo no implica ya tener al menos la conciencia y la obligación de presentarse a un concurso y ver qué pasa, si uno gana, si no gana, si gana una mención. Y por otro lado también es una forma de ayudarte a la organización de tus papeles. Tenés varios cuentos escritos, pero los juntás todos para mandar un concurso. Después si ganás o no ganás no importa. Lo importante es que ya tenés 6 o 7 cuentos y por ahí le agregás 4 más y tenés tu libro. Y por ahí haces una cooperativa entre tus compañeros y sale tu primer libro, o sale una antología, es decir, varios compañeros que se unen para sacar su primera antología, que es maravilloso. Y la sensación primero del trabajo en equipo y después de la antología es preciosa. Y después ya tener tu propio libro, bueno, se hace como un paso, digamos, más corto. No se te hace una cosa irrealizable, se te hace más sencillo, que es muy importante. En la previa de empezar a grabar, charlábamos acerca de algunas de las situaciones que pasan o que se viven dentro del círculo de poetas. ¿Cuál es tu mirada del círculo de poetas en este 2012? Bueno, hay de todo. Hay gente que sabe dónde está parada y hay gente que es parásita de las luces ajenas. Es decir, gente que se acerca a algo que destella mucha luz y viven al amparo de esa luz. Pero esa luz, en primer lugar, no es de él, no es propia. En segundo lugar, es artificial. Y en tercer lugar, tiene un tiempo de duración. Es como un LED. Dura y brilla mucho, pero se acaba. Entonces, si uno no aprende a pararse sobre sus pies y irradiar luz propia y sobre todo una energía propia, todo lo otro no vale nada. Entonces, hay muchos escritores que saben dónde están parados y otros que están buscando dónde pararse y se la pasan toda su vida buscando dónde pararse. Y de esto un viejo dicho de mi abuela: quien a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Pero habla de sombra, no de luz, es decir, de protección. Y por otro lado, otro dicho de mi abuela, que era una andaluza maravillosa, que decía: mira, mijito, lo comido por lo servido. Es decir, no dar por el pito más de lo que el pito vale. ¿En qué se diferencia, crees, lo que pasa en el marco de la poesía y de los poetas de lo que pasa con los cuentistas o con los novelistas? Bueno, son como dos mundos separados, ¿no? Está el mundo de la poesía tiene un lenguaje propio. Pizarnik decía:
que prefiere no hablar de poesía, que la poesía o se escribe o se lee, no se habla de poesía. Pero tiene un lenguaje propio y que es el de sacar afuera y poner en líneas, en versos, tus sentimientos más profundos, y que siempre termina siendo una cosa subjetiva, porque la poesía siempre es subjetiva. Hay gente que me habla de realismo y de realismo sucio en la poesía, o de una nueva corriente que se llama realismo sucio, y yo sigo diciendo, no, esto siempre sigue siendo subjetivo, porque lo que es real para uno puede no ser real para otro, y lo que es sucio para uno es la cotidianeidad para el otro y es lo más lejano de otro. Entonces son simplemente apreciaciones. En cuanto a la narrativa, que está construida dentro de un marco, que puede ser un marco histórico, un marco de contemporaneidad, un marco de cercanía o un marco de lejanía en cuanto a tiempo, cada escritor va creando o recreando un mundo, que puede ser propio o ajeno, pero que va a tener en común ese punto donde se va a encontrar el lector con su escritor. Esto es lo que te puedo decir. Estamos en la Feria del Libro, año 2012, el último día de esta Feria del Libro 2012, un 7 de mayo. Quizás en cualquier momento empiece la música y vamos probando entonces esto. Un escritor, una escritora que elijas y un porqué. Un escritor que elijo por sobre todos, o un escritor que elijo. En este momento yo estoy releyendo William Faulkner, un escritor del sur norteamericano, traducido maravillosamente y como nadie por Cortázar. Es el mejor traductor que tiene Faulkner, para los que quieran leer Faulkner. Que tiene en común, es decir, el sur norteamericano con sus guerras, con sus negros, con sus algodonales, con su clima, con su atmósfera, con su humedad, etcétera, es un micromundo que tiene una atmósfera que exuda, una atmósfera muy propia, que hasta tiene su propio dialecto, y que esto es similar a lo que nos pasa en el noroeste argentino. Es una de las zonas más antiguas del antiguo país, el noroeste, y cuando digo el noroeste hablo de Salta, Santiago, la Catamarca, La Rioja, hablo de la Puna. Este antiguo país también tiene, al igual que el sur norteamericano, un dialecto propio, un clima propio, una atmósfera propia, unos personajes que son identificables aquí y en cualquier lugar del mundo porque son propios. Así como identificamos ese suramericano a través de Faulkner, podemos tomar un personaje del noroeste argentino y identificarlo, o una zona y identificarla. Una mujer de la historia del mundo, de tu historia, que elijas y un porqué. Una mujer de la historia del mundo. Mira, una mujer que adoro es Marie Curie, porque he leído su biografía, pero era una mujer que sacrificó todo hasta el punto que halló, digamos, o trató de avanzar una cura contra el cáncer a costa de su propia vida. Y otra que adoro es Teresa de Calcuta, ¿no? por su condición solidaria, por su defensa de la humanidad, de lo humano. ¿Me decías escritora? No. Un verso de algún poema que ahora se te cruce, un poema, nada, aunque sea ajeno, no hay nada que se te cruce ahora. No. ¿Qué pasa con la memoria? Suele pasar que el escritor que viene de otra cultura, de otra región, tiene muy desarrollada la memoria. ¿No es tu caso? No es mi caso, no. Yo tengo muy ejercitada la memoria, pero no para mi poesía o para poesía en general. Vamos a hacer esto, Jorge Pablo Antonio, nos corremos un ratito antes de que empiece a sonar la música, busca en la carpeta Jorge Pablo Antonio un poema y lo grabamos, nos corremos de acá. Jorge Pablo Antonio abre una carpeta y busca un poema para compartir con el taller de poesía del Hospital Moyano. El que leíste hoy en la mesa, vamos con eso. Dale, este es un poema que se llama Molino, que cuenta de una abuela española que me mostró un día una estampilla donde salía el molino, que ella llevaba las aceitunas para que hicieran aceite en España. Y entonces yo digo, María Vidal exultante me envía la estampilla del molino donde traía olivas para la molienda. Le mando una postal abarrotada de risas
las he venido guardando de los tiempos arcanos de la finca, por donde pasábamos el agua de la abundancia, y todos éramos enanas biografías. Jorge Paulo Antonio, no la guarde esa carpeta, a mí me da antojo de ese poema que leíste hoy. Entonces cerramos, tenemos que estar ahora en una entrega de premios, en una mesa de la Feria del Libro. Cerramos con ¿qué? Con cariños para las chicas de Moyana. Gracias, Jorge Paulo Antonio.